Máster oficial en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo. La influencia del krausismo en la pedagogía institucionista de la España de entre siglos. El siguiente trabajo consistirá en una investigación de índole bibliográfica, pues hemos indagado, investigado y tratado una serie de documentos sobre una temática en concreto, la cual es el krausismo. El krausismo como filosofía alemana o como corriente de pensamiento originaria de Karl Krause. A continuación veremos este pensamiento en toda su totalidad, así como sus ideas o conceptos más cercanos y las personalidades más representativas del krausismo, para abarcar después la influencia que tuvo en la pedagogía de nuestro país, así como la evolución de la educación en diferentes escenarios. Para llevar a cabo la investigación, nos hemos planteado una serie de objetivos a cumplir. El objetivo general de nuestro estudio será constatar la influencia y la importancia del krausismo en la pedagogía institucionista de nuestro país, en el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Del mismo modo y en base a dicho objetivo, hemos considerado tres objetivos de carácter específicos. Respecto al primero, para investigar sobre el krausismo es necesario desentrañar las características de esta filosofía y sus ideales krausistas, así como sus consideraciones pedagógicas. También debemos conocer el perfil de los autores españoles que trasladaron el krausismo a España y sus actividades difusoras. Y por último, reconocer en los principios pedagógicos institucionistas postulados por Giner de los Ríos y la institución libre de enseñanza la influencia krausista. Para realizar la revisión bibliográfica hemos seguido una serie de pautas, las cuales nos ha permitido argumentar nuestro estudio. Como podemos observar, primeramente hemos llevado a cabo una estrategia de búsqueda, es decir, un análisis sobre los distintos documentos que puedan contener información relevante sobre nuestra temática. Estos documentos serán los libros escritos y en versión digital, artículos, tesis doctorales e información obtenida de páginas web o vídeos. Seguidamente, y para no alejarnos de nuestra temática, aplicamos unos filtros mediante palabras claves para limitar la búsqueda, seleccionando pues aquellos documentos que incluyeran aspectos como educación, krausismo, institucionalismo, positivismo e historia de la educación, así como las distintas figuras que pertenecen al ámbito, como Krause, Santiago Tejada y Santa María, Ruperto Zamorano, Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Por último, también incluiremos la institución libre de enseñanza. El resultado fue 117 tipos de documentos, de los cuales 71 se ajustaban más a nuestra investigación. Tras una lectura crítica de ellos, seleccionamos 57 tipos de documentos para su análisis. A continuación, estudiaremos la figura de Karl Krause, pensador idealista alemán y fundador de la corriente filosófica y social conocida como krausismo. De su vida debemos destacar varios aspectos, como su paso como profesor de universidad y su vinculación a la masonería. Hacemos hincapié en su persona como masón
porque influirá en uno de los escritos más trascendentales de la filosofía krausista, obteniendo gran relevancia para el krausismo español. Dicha obra se titula El ideal de la humanidad. Respecto al pensamiento filosófico de Krause, nos situamos en una Alemania que busca nuevos retos intelectuales bajo la búsqueda de lo ideal, pues estamos ante el periodo del idealismo alemán. La importancia de la filosofía de Krause recae en el valor que otorga éste a dos concepciones propias del pensamiento de la época, lo espiritual y lo material, naciendo pues el ideal, el cual será alcanzado gracias a las ciencias. Por lo tanto, y siguiendo el esquema del sistema filosófico, Krause propuso un pensamiento basado en la humanidad como eje vertebrador, la cual se reduce a las personas o sociedades fundamentales. Estas estarán formadas por obras fundamentales, ciencia, arte y educación, y por formas fundamentales, la moral, el derecho, la belleza y la religión. Sobre la educación y todos aquellos aspectos pedagógicos de la vida de Krause y sus pensamientos sobre dicha disciplina, este pretendía con la educación contribuir al perfeccionamiento de la humanidad, pues tomando sus palabras, solamente con una educación perfeccionada podrá la humanidad crecer y florecer. Krause propone pues una educación global e integral, con nexos de unión entre familia y educadores. Destaca la coeducación y la igualdad entre niños y niñas. Plantea un aprendizaje para la vida, es decir, una enseñanza enfocada al saber hacer y a transferir esos conocimientos, habilidades o capacidades a la vida cotidiana. También hace alusión al beneficio que nos brinda la naturaleza, es decir, aprovechar aquellos escenarios y contextos cercanos que facilita al alumnado desenvolverse en la construcción de sus significados, además de potenciar sus habilidades sociales, permitiendo pues una formación mucho más humana. Para lograr una buena formación humana y formar buenas personas, Krause acentúa la aplicación en la pedagogía de diferentes conductas, como sean la educación del cuerpo, corporal, higiene, física y del alma, la coeducación sexos, sin que haya distinciones de condiciones entre niños y niñas, la educación en el respeto, la educación en el ámbito social, como puede ser la educación en relación a la vía pública y al entorno natural, la educación entre iguales, la educación intrínseca y la autoeducación, la cual debe estar presente durante toda la vida, con el propósito de que el alumno o alumna descubra sus propias cualidades. Respecto a las grandes figuras pedagógicas que influyeron en nuestro filósofo alemán, debemos citar a Pestalozzi, André Bell, Joseph Lancaster y Friedrich Froebel. El krausismo en España supondrá una influencia sobre la vida intelectual respecto a las necesidades de la sociedad de la época, bajo una fundamentación científica y un sistema que mantendrá la aplicación de nuevas prácticas. En cuanto a su aceptación, planteamos dos vías principales, siguiendo a Capellán de Miguel y Rafael Orden. Hay un primer periodo donde deberemos situar a varios autores o figuras relevantes, como pueden ser Santiago Tejada y Santa María, Ruperto Navarro Zamorano, Ramón de la Sagra o Julián Sanz del Río. En un segundo periodo, de nuevo Julián Sanz del Río, ya como catedrático de la Universidad Central, y la pedagogía institucionista.
Sanz del Río, a través de sus numerosos viajes por Alemania, encuentra en el pensamiento krausista un sistema bastante completo e íntegro, y por lo tanto factible para su aplicación práctica, ya que el propósito de Sanz del Río era solventar y elevar las necesidades intelectuales del país. Del mismo modo, resalta la importancia que tiene la enseñanza en la vida social del pueblo alemán, así como la influencia de ésta en sus habitantes. Por lo tanto, propone una serie de cambios para atenuar las diferencias entre la enseñanza alemana y la de nuestro país. Para ello, plantea establecer aptitudes que ayuden a suprimir aquellos obstáculos con los que se encuentra la enseñanza, los cuales abarcan desde cambios legislativos a políticos y sociales, con el fin de garantizar una reorganización que permita a la enseñanza ser libre e independiente. En 1850 aparecerá en la vida de Sanz del Río uno de los retos más trascendentales, y no es otro que la traducción de la obra de Krause, El ideal de la humanidad para la vida. Nuestro filósofo adaptará y reestructurará la obra para que fuese más accesible a todos sus lectores y que pudieran tener acceso a su contenido sin ninguna complejidad. Esta obra se convertiría, pues, en una fuente de influencias ideológicas para muchos universitarios, permitiendo una renovación en la sociedad y elevando el nivel intelectual de España, pues el objetivo de Sanz del Río era que las próximas generaciones evolucionen en las ciencias, construyan estados, tracen nuevas instituciones e ideen sistemas y conductas que excluyan el egoísmo y el odio, alcanzando, pues, una vida armónica en las futuras sociedades. Aunque hay un gran número de difusores del pensamiento krausista y discípulos de Sanz del Río, destacaremos la figura de Francisco Giner de los Ríos, dada su importancia y legado en el krausismo español. Giner de los Ríos ayudaría a la difusión del pensamiento krausista gracias a la colaboración en la revista de la Universidad de Madrid y a su contribución a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Además, Giner impartió los cursos de principios elementales del derecho y de principios de derecho natural, así como los cursos libres dominicales, y se involucró en diversos proyectos durante su estancia en la universidad, como la traducción del compendio de estética de Krause, introduciendo algunas anotaciones propias y los estudios sobre diferentes propósitos pedagógicos en la República. Para Giner, la educación cobraría un carácter trascendental en la transformación social del país, pues creía en una renovación del país que albergara nuevas conductas en la ciudadanía, construyendo así una España más comprensiva y tolerante, donde tuviera cabida la diversidad y la integración, bajo unos ideales europeístas que hicieran avanzar la sociedad en la misma dirección. Para ello, mantendría unos fundamentos propios para llevar a la práctica una pedagogía integral que permitiera la plena formación de la persona. Estos serán educar en la verdad, educar en la belleza, educar en la espontaneidad, educar en el bien y educar en la naturaleza. No obstante, su gran obra fue sin duda la fundación en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza, junto a otros compañeros, pues conseguiría una libertad de enseñanza en nuestro país cuyas bases se establecerán en la ciencia y en los valores humanos. En 1876 nacería la Institución Libre de Enseñanza, sinónimo de uno de los sucesos más trascendentales de la educación española, pues marcará un antes y un después en el sistema pedagógico y en la sociedad de nuestro país. El espíritu de la institución estaría integrado bajo un sistema institucionalista, es decir, permitir una comunidad que estableciera un legado
entre docentes, alumnos, tanto activos como de otras promociones, y familias para que en un futuro sean capaces de convivir en una sociedad de valores, respeto, talante y diálogo. Sobre los principios pedagógicos, hay que comentar que la institución libre de enseñanza estaría influenciada por grandes pedagogos europeos como Pestalozzi o Froebel, pero el ideario pedagógico estaría marcado, al fin y al cabo, por la repercusión de Giner de los Ríos, pues los principios pedagógicos serán educación e instrucción, educación activa, educación integral, educación en libertad, educación neutra, escuela unificada y profesorado y familia, o la unión o nexo entre ellos. Entre el legado de la institución libre de enseñanza, el más importante sería aquellos estudiantes que pertenecieron a la institución, aquellos futuros ciudadanos que permitirían una nueva sociedad y elevarían el nivel intelectual de nuestro país. Además de ello, un legado físico o material serían aquellas formaciones o centros semejantes, como podrían ser el Museo Pedagógico, el Ministerio de Instrucción Pública, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigación, la Escuela Superior del Magisterio, la Residencia de Estudiantes y el Instituto Escuela. Por lo tanto, y para finalizar, destacamos la importancia de la figura de Krause y su sistema filosófico, el krausismo, por la influencia que tuvo en el sistema educativo español, así como la transferencia de valores y pensamientos de la sociedad española del siglo XIX y siglo XX. Del mismo modo, otorgamos una trascendencia a las distintas figuras que ayudaron a impulsar y difundir el krausismo en España, destacando autores como Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Asimismo, también debemos otorgarle un gran valor al carácter de la institución libre de enseñanza, en la transmisión de valores éticos que permitieron una convivencia pacífica y democrática.